discurso que provoca la externalización de fronteras y la justificación pública de unas políticas que, como estamos viendo, están no solucionando el problema, sino agravándolo y en paralelo están provocando la aparición de nuevas realidades que posiblemente desaparecen ocultas y que tienen más que ver con cuestiones relacionadas con el negocio, con el peso de ciertas empresas en todo de ciertas empresas en Europa y cómo lo pagan las personas. Pero no adelantemos cuestiones. Al hablar de externalización suele poner siempre esta fotografía. Esta fotografía está tomada al lado de Grecia hace ya unos poquitos años y creo que representa las tareas un poco de qué estamos hablando. ¿Qué veis en la foto? Un yate. Desigualdad. Bueno, yo, en el fondo, lo que veo es un mastodonte enorme, este barco gigantesco que tenemos allá a la derecha, que si abriésemos el foco, vemos que hay una o dos personas que vienen al vacío, mientras que por abajo hay un grupo de gentes apretadas que están tratando de llegar a un punto. Muchas veces también si viésemos al capitán que va preguntando de ella, veríamos como la pequeña embarcación no existe para ellos. Y eso es un poco la representación de lo que es esa gran Europa que vive ahí en Matalaya, que tiene realidades preocupantes a su alrededor, de cierto riesgo, como es una pequeña embarcación, y que no les hace ningún límite de verse. Y a partir de ahí, si hubiese más embarcaciones, muy probablemente el propietario de este yate tendría que calcular que las pequeñas embarcaciones, porque están dificultando los pasos. Porque con embarcaciones tan pequeñas no se puede hablar. Porque esas pequeñas embarcaciones deberían crecer más para tener unas ciertas condiciones de seguridad para que todo el mundo pudiese dar cuenta. Y esto por desgracia de fondo lo que está pasando también en nuestra realidad cuando hablamos de externalización. Tenemos un bloque muy importante, esa Unión Europea de Derecho, y luego un montón de personas que huyen de ciertas realidades para ponerles a una cura de lo que está pasando. Ahora bien, ¿cómo llegamos a ese punto? Hay que hablar un poco del ciclo de la criminalización. Muchas veces también nos vemos dentro de la ola de lo que estamos viviendo actualmente, pero veíamos ciertas cosas. Por ejemplo, unos singulares de son reales. El primero dice que los subsaharianos se tienen la cierta. 200 personas deambulan por la ciudad autónoma sin tener espacio en el centro. 30.000 personas esperan su turno para entrar en Europa. 700 inmigrantes subsaharianos desarmados intentando entrar en el territorio español desde la frontera marroquí. Revoluciones en caliente. ¿A qué os suena? ¿Os suena algo? ¿No por ahí? ¿Qué decís? Avalancha. ¿Os suena nuevo? Invasión. ¿Os suena actualidad? Bueno, podemos decir que es actual, pero la verdad es que el primer titular tiene 19 años. El segundo tiene 15, así sucesivamente. Muchas veces la realidad y la forma que tienen de contar las cosas provocan estados de excepcionalidad. Y lo que parece que no hemos vivido nunca, que no tenemos soluciones, lo llevamos viviendo 15 años, 20 años. Pero se nos olvida que nos lo han dicho ya repetidas veces, porque estamos siempre con la asfixia de lo que está pasando. Empezamos con las llegadas, pasamos a la legalización, posteriormente acabamos en el control y la estabilización de fronteras. En la primera fase, desde que hablamos de legalización, empezamos a bombardear, a recibir mucha información audiovisual desde los medios de comunicación. Necesitamos generar un estado de alerta. Tenemos imágenes como esta. Empezamos, como antes decía por aquí, en la sensación de la avalancha. Necesitamos crear un escenario en el cual nos sentamos invadidos y empezamos a observar imágenes que aparecen en todos los medios de comunicación como estas. Y ya cuando llega el punto de la opinión pública, empieza a estar cansada, quemada, empezamos a ver imágenes como
pertenece también a una estrategia que desde aquí creo consideramos que pertenece a una estrategia en la cual en esta primera fase, en esta segunda fase después de las llegadas, en esta medialización, empezamos a utilizar estrategias de arma. Empezamos a deshumanizar a ese supuesto enemigo. Empezamos a hablar de números, ya no hablamos de personas. Esa invasión empieza a no tener cuerpo, empieza a ser una masa informe de personas que llegan a Europa. Simplificamos la realidad, empezamos a utilizar alternativas dicotómicas. O hacemos algo, o si no nos invaden. ¿Qué queréis? ¿Que nos invadan? La solución es la que estamos haciendo. Nos venden la inmigración como un riesgo nacional. Olvidamos ya los derechos humanos. Olvidamos el debate. ¿Os habéis dado cuenta que cuando hablamos de inmigración no hay debate posible? Es una cosa que es bastante curiosa. Cuando escuchamos a nuestros políticos hablar de inmigración, no hay un debate real. No se habla de alternativa, simplemente la alternativa está dentro. La alternativa es la misma que llevamos 15 años desarrollando. El problema es que nadie plantea, si seguimos haciendo lo mismo, realmente vamos a conseguir soluciones diferentes. En este punto a mí siempre me gusta recordar a un diputado provincial de Ceuta que en el 96, creo que era, dijo una frase como: hemos encontrado la fórmula permanente y definitiva para acabar con los problemas de inmigración en la ciudad autónoma. ¿Sabéis cuál era esa solución? ¿Ella lo sabe? Construir una valla de 3 metros. ¿Qué hemos hecho desde el 96? Subir la 5, repetimos la construcción, hacia la Doble, Sirpas, Marruecos. ¿Ha cambiado? Realmente no. Pero seguimos metidos en la dinámica. Y otros los elementos que siempre aparecen en este punto es: hay que buscar la solución europea. ¿Y cuál es la solución europea? Todo este tipo de cuestiones las vamos obviando. Pero el problema es que al hilo de este tipo de noticias, y en este punto nuestros responsables políticos empiezan a hacer declaraciones como estas. Un líder que dice que los migrantes son el caballo terrorista. El mismo gobierno húngaro que dice que Europa estamos incapaces de convivir sin conflicto, reducción de inmigración, y el plan de Sonalara. Esta librata que se aleja, Fernández diciendo que pida a los objetivos para las devoluciones y que no se acojan, y sino que se carguen el islámico y el nazismo. Porque el problema es algo que hay. Es que este discurso lo que está provocando es un aumento del racismo dentro de la ciudadanía. Y aunque muchas veces esto que iba, esta parte de charla de IVA, la cuestión relacionada con el racismo, esta situación también lo que acaba provocando es la justificación de las medidas que se acaban tomando. Porque ante eso, ¿qué vamos a hacer? Los medios de comunicación nos dicen que nos están invadiendo. Cuando yo veo a todos estos negros subidos en la valla, tengo una sensación muy fea en mi cuerpo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos ante eso? Si además nuestros líderes políticos lo están diciendo, nos están invadiendo, algo tenemos que hacer. ¿Qué hacemos? Y llegamos a este punto. Ya no estamos en momentos de civilización en los cuales con las posiciones contrarias a la inmigración pues, no se defiende en público. Esta aparición de los diferentes líderes que están defendiendo esto, lo que están provocando es que en la calle cada vez más personas empiezan a mostrar claramente su discurso contrario a las migraciones, a la responsabilidad que tiene Europa en todo lo que está pasando en el Mediterráneo. Y esto es bastante preocupante. Pero claro, todo eso tenemos que entenderlo dentro de esta lógica que hablábamos antes, en ese círculo que hablábamos antes de las llegadas, federalización, externalización, criminalización, porque lo que acaba provocando son políticas de este tipo, políticas basadas en no dejar pasar, expulsar, invisibilizar, simplificar y criminalizar. Y evidentemente provoca después las políticas de externalización. Y la externalización empezamos a verla de una forma mucho más confiada. Empezamos a verla tradicionalmente en una doble externalización, como que Europa traslada sus fronteras hacia su perímetro, pero muchas veces olvidamos, y es una cosa que me gusta mucho resaltar en este tipo de charlas, que la primera externalización es en los países periféricos.
países centroeuropeos que no tienen fronteras. Los países europeos, los centroeuropeos, Alemania, Bélgica, Holanda, Austria, derivan la responsabilidad de control de fronteras en el sur. Y ya no solamente a través de fondos como hemos visto, sino también una responsabilidad política en la cual ellos tienen que resolver la situación de los migrantes. En esto hay dos anécdotas reales. Las dos en Bruselas. Una, tenemos una reunión con una eurodiputada del Partido Popular y nos comentaba en el off the record que cuestiones migratorias era más fácil que todos los partidos españoles con representación en Bruselas tuviesen una posición común a que el Partido Popular, los países periféricos y los países centrales la tuviesen. Dice que el Partido Popular Europeo, cuando habla de inmigración, es mejor cerrar la puerta. El problema es que hablan con otro grupo, por ejemplo los verdes, que encuentran exactamente lo mismo. Pero claro, estamos viendo que en esa fase de la estabilización somos todos muy europeos. Pero claro, la responsabilidad no la tienen todos los países europeos, la tienen solamente los periféricos. ¿Qué es lo que ha pasado en la crisis de Grecia? La responsabilidad de Grecia ha sido Italia y es de España. Ellos tienen, estos países tienen la responsabilidad de la gestión de fronteras y los países centroeuropeos, en todos los países de asentamiento y ubicación, lo que tienen es la posibilidad de decidir quién es su país. Es curioso también, un poco cuando hablamos de esta organización, se nos olvida que nosotros formamos parte de esa primera organización. Luego ya iremos viendo cómo esta organización se va a aumentar. En este ciclo también, pues, bueno, el riesgo, esa dicotomía entre asumir el riesgo de los derechos humanos, se va generando también, como hemos visto, una industria bélica, la militarización de las fronteras, la invisibilización de la realidad de las migraciones. Sabemos un poco por qué la gente migra, ojalá, cuando vemos un montón de gente en Libia, que se nos vende por en algún momento porque esta gente está llegando ahí, ¿de dónde viene? No tenemos tampoco más información. A mí me preocupa Schengen. ¿Qué os viene a la cabeza cuando hablamos de Schengen? Libertad de circulación, dicen por aquí. Por ahí también. Pues es curioso, porque Schengen, a pesar del nombre, hablamos de
volvemos otra vez a ver cómo, en principio, a pesar de que se supone que la política de gestión de fronteras, qué raro me escucho ahora que no tengo el eco, como la política de fronteras que pensamos que se lleva de los estados o que se lleva en lugares conocidos, como hay muchísimas operaciones militares encubiertas en terceros países de las cuales la opinión pública no tiene absolutamente ni idea. Vamos a tener un nuevo concepto de frontera. Ya la frontera no es la frontera terrestre. La frontera la marca el lugar donde ejercemos la presión para que las personas no vengan. Hemos trasladado esa responsabilidad. Ya lo importante ni siquiera es que no lleguen a Europa, es tratar de poner palos en el camino para que no salgan de su país de origen. Y mientras que tradicionalmente los movimientos que hemos defendido la libertad ambulatoria, siempre se ha defendido el derecho a migrar, y se ha dicho desde el derecho internacional que es un derecho subjetivo. Ahora bien, lo que estamos ahora tratando ya es de evitar que la gente pueda salir del país propio. Y eso sí que es un derecho que está reconocido entre la Carta de Derechos Humanos. Entonces estamos asistiendo a una perversión también de la acción de la Unión Europea, tratando de derivar la responsabilidad en terceros países a través de muchas veces del chantaje, puro y duro, pero lo iremos viendo un poquito más adelante. Vamos para adelante. Ejemplos prácticos de esto. Lo primero, la marca España. España, por mucho, aunque nos cueste reconocerlo, es pionera en todo lo que tiene que ver con externalización de fronteras. Y Europa va detrás de España. Es curioso porque, aunque lo veamos en primera línea, no nos damos cuenta del impacto que han tenido en los últimos 20 años todas las políticas europeas, empezando desde el 92. En el 92, además de las Olimpiadas y de Maastricht, se firmó un acuerdo con Marruecos. El mismo acuerdo que entró en vigor en 2015, en el cual pues, se permitió, por ejemplo, las devoluciones y empezaron también a construirse las vallas de Ceuta y Melilla. ¿Eso a cambio de qué? Y volvemos siempre que hablamos de externalizaciones, ¿a cambio de qué? A cambio del programa MEDA, a cambio de Marruecos estar dentro del Instrumento Europeo de Vecindad, a cambio de inversiones a través de la ECID, a través de la FIAP. Todo eso a cambio de levantar vallas y que Marruecos empiece a asumir también esa pequeña responsabilidad. Y hemos viendo también, y podríamos tirar mucho más del hilo si tuviésemos más tiempo, cómo esa relación de amor y odio entre España y Marruecos se mantiene a lo largo del tiempo. Y estamos viendo también cómo Marruecos utiliza las migraciones como elemento de negociación con Europa. ¿Qué es lo que pasó, si recordáis, en 2014, cuando llegaron 1000 personas a Taifa? ¿Os acordáis? ¿Es casual? No, no es casual. Hubo un pequeño incidente entre el rey de Marruecos y una patrullera de la Guardia Civil y había negociaciones abiertas en cuanto a 3 asuntos. Entraron 1000 personas y 2 días después fue el ministro uno de los ministros más importantes del gobierno de turno a acabar de negociar ese acuerdo. A principios del año 2017, en Ceuta entraron 1000 personas entre el 1 y el 3 de enero. ¿Casual? No, un mes antes había una sentencia en la cual el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había declarado nulo el acuerdo agrícola con Marruecos. Entonces estamos viendo cómo la política de control de fronteras siempre acaba generando una obligación con un tercer país. Entonces estamos ya empezando a hilar un poquito más fino. Las migraciones y esta externalización siempre acaba salpicando otras cuestiones mucho más sensibles. Lo mismo sucede con la crisis de los cayucos. Este aumento de la presión en el norte de Marruecos gracias a estos acuerdos, lo que provoca es que muchas personas empezasen a embarcarse en cayucos hacia Canarias, año 2006. ¿Qué es lo que sucede? Otro acuerdo similar. Hablamos del Plan África, con 12 países firmados, en los cuales, a cambio de una supuesta cooperación internacional, luego ya vemos que eso de cooperación tiene sus matices, y de inversiones en los países del sur, pues estos estados no solamente taponasen la salida hacia Canarias, sino que una cosa mucho más interesante es que empezaron a firmar acuerdos de segunda generación en los cuales casualmente se empezó a poder expulsar a nacionales africanos hacia esos países. Ya la frontera hemos conseguido ya no solamente que los países del sur se impliquen en el control de fronteras, sino que además tengan responsabilidad con los flujos migratorios de personas individuales que están en un tercer país, a cambio simplemente de dinero. Entonces estamos viendo cómo
este tipo de políticas empiezan a ponerse en marcha. Luego ya hemos visto que no solamente es a través de esto, sino que tiene también implicaciones económicas con empresas que tienen intereses muy claros en este tipo, en el control de fronteras. ¿Sabéis lo que es esto? Guantanamito, que se construyó precisamente en continuidad de la cooperación española. Es un centro de internamiento en tránsito. Y es unas imágenes de hace unos cuantos años. Estamos viendo al final pues para qué sirve, cómo se van generando fronteras intermedias bajo dinero europeo, que lo que tratan es de garantizar que las personas no lleguen ni siquiera a tratar de poder saltar la valla o cruzar el Mediterráneo. Y esto lo estamos tratando de hacer desde hace más de 10 años. Un segundo ejemplo de la externalización es el acuerdo entre Libia e Italia, que una vez más nos parece que es nuevo el acuerdo que han firmado este año. Pues no, en 2008 había un acuerdo similar. También la emergencia en 2008, que llegaron 30.000 personas, provocó una crisis migratoria que salía en todos los medios de comunicación y obligó a Berlusconi y a Gaddafi, bueno, también se firmaron acuerdos con Túnez, a firmar un acuerdo de cooperación, a cambio de que Italia reconociese su deuda colonial y una serie de cuestiones. Se consiguió el acuerdo de inversión de Italia, de la Unión Europea, de 5.000 millones de euros. ¿Qué pasó? Que en un año, casualmente, los flujos migratorios pasaron de 30.000 personas a 3.500. Es curioso también lo que pasa, que si tiras un poco de ese hilo, y eso también lo podemos hablar después, Gaddafi, con este acuerdo, casualmente también empezó a ser uno de los principales inversores en Italia. En Italia las empresas italianas se convirtieron en las máximas inversoras en Libia. Entonces es curioso como después de este acuerdo se abren las puertas a todas las grandes multinacionales italianas para que puedan invertir en Libia. Y hablo de migraciones como amenaza política del sur, porque también en su época, 2008, Gaddafi dijo algo así, que parar la inmigración, hay que parar la inmigración no grata, porque hay que sostener este ejército que la combate. De otro modo, un día Europa podría convertirse en África, podría transformarse en negra. Esa fue una de las amenazas que soltó el amigo en 2008. Y ya en 2011-12, antes de su caída, habrá millones de negros que llegarán al Mediterráneo para cruzar a Francia, Italia y Libia juega un papel en la seguridad del Mediterráneo. En Libia, a lo largo de 2.000 kilómetros de costa mediterránea, todo está estable. Además, somos una puerta hacia Occidente, a través de la cual millones de africanos tratan de ingresar en Europa. En este caso, cooperamos con los países europeos. Si la situación se vuelve inestable, entonces Libia se transformará en un segundo Afganistán. Millones de inmigrantes se dirigirán a Europa, lo cual repercutirá en toda la región del Mediterráneo. Y esto es al final lo que estamos consiguiendo, firmando acuerdos con personajes como Gaddafi, que si bien en la primera instancia y por dinero son capaces de cualquier cosa, también chantajean al norte. El problema es que siempre que hablamos de chantaje hablamos de dinero y no hablamos de personas. Las personas pasan a un segundo plano, tanto por la parte europea, que lo que quiere es que empresas inviertan en estos países, como la parte africana, que lo que quieren son fondos para ciertas dictaduras. Otras barbaridades como ejemplos, los acuerdos informales con Turquía. Y lo dejo subrayado y después hablaremos del tema, porque creo que de esto ya sabéis bastante. Pero a la par que se firmaba este acuerdo que levantaba toda la opinión pública con Turquía, había otros dos acuerdos que a mí me parecían bastante más graves. El primero fue con Afganistán, en el cual la Unión Europea, en un alarde de coherencia y de respeto a los derechos humanos, consideró que Afganistán era un país seguro. ¿Por qué Afganistán es un país seguro? Porque tiene más de 11 millones de refugiados alrededor del mundo. Y porque si es un país seguro, podría expulsar ciudadanos afganos hacia Afganistán. Y porque justificaba que todos los ciudadanos afganos que estaban en Turquía también pudiesen ser expulsados, justo a la par que el acuerdo anterior. ¿Hablamos de derechos humanos? No.
¿Qué es lo que está haciendo en paralelo la Administración de la Unión Europea? Como anécdota, la terminal dedicada a las deportaciones, porque hay una en Kabul dedicada específicamente para las deportaciones, está financiada con dinero de la cooperación europea. En paralelo, las empresas europeas de seguridad, pues poco más o menos están montando un ejército paralelo en Afganistán y podríamos seguir hablando de todos los intereses económicos que hay en empresas, pero también lo hablaremos un poquito más tarde. Otro acuerdo que se firmó en la época y que en España ya no se hizo ni caso, fue con Sudán del Sur, también un país seguro. El presidente de Sudán del Sur no puede entrar en Europa, porque el Tribunal de La Haya lo persigue. Es curioso, firmamos un acuerdo ya no con un país en guerra, sino con un señor que está acusado de crímenes de genocidio. No puede entrar porque tendrán que detenerle, pero firmamos un acuerdo para poder expulsar a ciudadanos de Sudán del Sur. Es curioso, es paradójico, pero también hemos firmado acuerdos con Níger, el país más pobre del mundo, porque también es un sitio fantástico donde cualquier ciudadano le gustaría ir a pasar el día. Es curioso como vamos cada vez más extendiendo las fronteras y ya estamos en esa fase en la cual ya lo que pretendemos es que la gente no solamente no pueda salir de su país, sino que encima si le pillamos en el norte, el país de donde ha salido tenga la obligación de recibirlo. Y esto es lo que os comentaba antes. Y esto no sucede solamente en lo que vemos, sucede en muchísimos más sitios de los que no vemos. Esto es gracias a que a Nino, que fue una de las preguntas, preguntamos a ver cuántos funcionarios españoles hay dedicados a inmigración fuera de España. Y nos encontramos con que está la operación FOA, Focal Point Line, Poseidón Sea, FSC, NCC, Alexis, Focal Point, Frontera Blanca, Vega Children, Acuerdo Bilateral Hispano-Mauritano, el equipo mixto de cooperación policial ECI-Níger. Hay más, Nigeria, funcionario residente, con un presupuesto de 10 millones de euros. División de Cooperación Internacional del Cuerpo Nacional de Policía. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han desempeñado las tareas como oficial visitante desde el inicio, que han sido 11. Una persona que está en el HOT. En los Joint Action Days han participado, pues bueno, los que veis por ahí, entre 2016 y 2017. Sobre el despliegue de misión impulsada en el ámbito de las migraciones y control fronterizo, tenemos otros 3 funcionarios, Europol, no sé cuánto. Y vamos viendo como cada vez más la acción de nuestros estados no solamente está más lejos, sino que encima no sabemos lo que está haciendo nuestro propio estado. ¿Por qué? Bueno, pues hay un elemento que es evidente. Controlar fronteras no es bonito. Reprimir a las personas para que no traspasen una frontera no es bonito. Y claro, el problema, por ejemplo, de Ceuta y Melilla o de Grecia es que hay ciudadanos que ejercen el periodismo y la opinión pública es sensible a este tipo de cuestiones. Pero claro, veo por ahí, no sé, en Níger, ¿quién va a saber lo que pasa en Níger? Claro, lo que estamos consiguiendo es, además de esta externalización, esta acción exterior de nuestros gobiernos, lo que estamos consiguiendo es que la opinión pública no tengamos ni idea de lo que pase y que los gobiernos en esta acción, con el acuerdo de terceros países, puedan vulnerar tranquilamente los derechos humanos de las personas sin que tengamos ni idea de lo que está sucediendo. Claro, que la opinión pública pues empieza también a exigir responsabilidades y tenemos en los últimos años unas cuantas. La cumbre de Valeta 1 y 2, la cumbre de Addis Abeba, donde se crea el Fondo Fiduciario para África, la cumbre de Costa de Marfil, que se celebra en noviembre, que en todas hablan de inmigración y de buscar la solución permanente y definitiva para las migraciones. El problema es que en la práctica se acaba hablando de los acuerdos entre la Unión Europea y África, comerciales, la política común de seguridad y defensa, militar, políticas de protección y desarrollo de la Unión Europea. Se acaba hablando del plan de acción para el tráfico ilícito de inmigrantes, que mira, algo tiene que ver, pero solamente hablamos desde la óptica del tráfico. Hablamos de acuerdos de readmisión, que se han firmado 17 nuevos. Y luego es curioso porque, a pesar de que en la cumbre de Addis Abeba y previo en la Valeta se anunció la creación de un fondo fiduciario, no tiene presupuesto. Pero claro, tenemos ahí una doble vertiente que es como bastante interesante también para poder trabajarla. Y cuando se realizan acuerdos, ¿para qué sirven? Porque este acuerdo que hablamos antes en 2008 se ha retomado en este año 2017. También un poco sirviendo con la misma base. ¿Para qué? Todo el mundo pensaremos, en nuestro sentido común, que sea para acabar con la crisis humanitaria que hay en Libia.
No, no nos engañemos. Las alternativas que se plantean desde los gobiernos alemán, francés y algún otro es fletar aviones desde Libia a los países de origen. Y luego, dentro de los acuerdos que se firmaron con Libia, era para que Libia controlase su frontera sur, a través de la inversión de empresas europeas en el control de la frontera sur, para que se comprasen nuevas embarcaciones para el control de la frontera marítima a empresas europeas. Empezamos a hablar de otro tipo de cuestiones y es cuando empieza la parte económica. Muchas veces cuando hablamos de ese control, obviamos que en ese control estamos empezando a hablar de empresas que invierten tecnológicamente en cámaras de vigilancia, no sé qué, no sé cuánto, y todo eso tiene un precio. Y hay un mercado internacional con una alta competencia entre la Unión Europea, Israel, China y Estados Unidos. Y en este sentido, pues, estamos empezando a ver cómo las migraciones se convierten en una oportunidad de negocio. Una oportunidad de negocio es todo eso del mapa de Migrate Europe, que sirve como ejemplo. Estos son los centros de internamiento franceses. ¿Qué empresas tienen intereses en los centros de internamiento franceses? Veolia. ¿En cuántas ciudades controla Veolia vuestros autobuses? Elior, Engie, Air France, Vinci, Compass. Si abrimos el foco en control, empezamos a hablar de Ericsson, Airbus, empezamos a hablar de un montón de empresas que se dedican desde la fabricación de coches, prismáticos, cámaras, térmicas, no sé qué, no sé cuánto. Empezamos a ver cómo esa externalización, las personas son importantes, pero lo que hay detrás empieza a ser un poco más interesante. Empieza a ser también la excusa para que se genere un negocio. Porque hay que recordar que la opinión pública es muy sensible a las guerras, pero también es muy sensible a la sensación de inseguridad. Invertir en armamento empieza a ser socialmente poco aceptable, pero en seguridad. Y la sensación de inseguridad es permanente. A pesar de que veamos en la práctica que a mayor inversión no hay mayor seguridad, la sensación es precisamente la contraria. Cambiamos de tercio, ya dejamos eso apuntado. ¿Cuál va a ser el futuro? Pues un cambio de las prioridades de la Unión Europea. Ahora con el Brexit probablemente en los próximos años las políticas europeas cambien temas de inmigración y no a mejor. Probablemente veamos un escenario bastante más complicado y luego lo relacionaré con la reivindicación de vías legales y seguras y otra cuestión que he dicho antes. Vamos a tener otro problema para la dificultad para aprobar legislación. A pesar de todo lo que nos están diciendo del SECA, Dublín 4, la Unión Europea muy probablemente no apruebe ningún tipo de legislación adicional. Vamos a seguir igual, porque los países del este están tirando cada vez mucho más y vamos hacia espacios de mayor vulneración de derechos. Aumentaremos el negocio de las fronteras. Poco a poco empezaremos a ver cómo eso que han utilizado para el control de migrantes, de las huellas y todo eso, empezaremos a utilizarlo para todos. Y empezaremos a utilizar esas inversiones que se han hecho para el control de migraciones, las empezaremos a traer hacia el ámbito civil. Y vamos a generar un negocio muy grande también en torno a esto. La externalización legislativa. No solamente lo que hablamos antes de Dublín, de la responsabilidad de los países del sur, sino que también empezamos a decir que si tú vienes de un país seguro, pues bueno, que no tengo por qué dejarte entrar tampoco, ya te puedes quedar ahí, ya pedías asilo porque estás en un sitio seguro. Entonces también ese tipo de perversiones legislativas tenemos que empezar a tenerlo en cuenta, porque ahora Turquía es un país de la leche, donde parece que no se vulneran los derechos humanos y donde es una garantía poder residir ahí. Pero claro, el problema es que Marruecos también, el problema es que Libia también, y poco a poco el hecho de estar en países seguros va a impedir también que entre. ¿Qué vamos a seguir viendo probablemente? Pues mira, esto es de hoy, de la lista de distribución de subvenciones del Estado. Seguiremos viendo cosas como esta. Que, por ejemplo, el Ministerio de Interior, casualmente, pues apruebe 5 analizadores de gas, que yo tengo que buscar para qué sirven para detectar personas. Empezaremos a ver pues como todo este tipo de cuestiones siguen estando delante de nosotros y sin que lo veamos, y empezamos a ver como todo lo que tiene que ver con control de fronteras, casualmente los proveedores somos nosotros,
Porque ¿quién fabrica analizadores de gas para detección de personas? Tendrá igual un interés especial en que ese negocio se mueva, ¿no? Pues todo esto ha salido hoy, literalmente, casualmente, en este boletín. Así que ya sabéis, si sois capaces de fabricar vehículos Yamaha, analizadores de documentos, prismáticos de visión nocturna o alguna cosa así, pues ya sabéis que tenéis una oportunidad de negocio. La política europea, seguiremos con los acuerdos de readmisión, seguiremos con la militarización, seguiremos con más Frontex. Probablemente al hilo del Brexit tengamos modificaciones presupuestarias. Y lo más complicado de todo, la trampa de las vías legales y seguras. Porque Europa nos ha escuchado y se ha dado cuenta que una vía legal y segura puede ser un campo como los que hay en Turquía y que los países de la Unión Europea vayan a ir allí a seleccionar a las personas. En los últimos acuerdos que se han firmado al hilo en el intervalo hasta la cumbre de Costa de Marfil, se está empezando a plantear espacios en tránsito para que las personas refugiadas o potencialmente demandantes de asilo o refugio se vayan allí y que ahí puedan pedir asilo. Empieza a considerarse una vía legal y segura. Segura porque no se pone en riesgo su vida, porque si tú tienes un campo de refugiados en Mali, protegido por la Unión Europea o por la OIM empieza a valorarlo positivamente, pues nos ha jodido el argumento. Entonces ahí sí que tenemos un campo interesante también interesante para estar pendiente para que las vías legales y seguras no se conviertan en eso. Turquía no puede ser el ejemplo de una vía legal y segura. El problema es que jurídicamente este tipo de acuerdos se han valorado como forma positiva y puede acabar siendo el modelo de gestión en el futuro. Claro, todo eso pues ya conlleva un montón de cosas que, como no tengo tiempo, luego ya lo hablamos. ¿Qué podemos hacer? Lo primero, no resignarnos, porque nos enfrentamos a un enemigo muy grande y muchas veces tenemos la sensación de ser pequeños. Bueno, lo importante, aún siendo pequeños, es saber que tenemos algo donde trabajar y donde es necesario empezar también a hacer cosas. Lo primero, cambiar la narrativa. La narrativa que nos están imponiendo y que se está imponiendo, las dos cosas, es una narrativa muy perversa que omite el 99% de la información. Tenemos que esforzarnos por cambiar una narrativa con un enfoque de derechos. Si no asumimos que las personas tienen derechos y solamente hablamos de flujos migratorios abstractos, estamos jodidos. Porque ahí el rodillo nos va a pasar por encima. Tenemos también que empezar a crear redes norte-norte. Siempre estamos obsesionados con las redes norte-sur, pero tenemos que crear redes norte-norte, porque la política, el Estado en materia de inmigración y refugio cada vez tiene menos peso. Tenemos que empezar a buscar cambios en Bruselas y en las diferentes legislaciones europeas. Si no, nos vuelven a pasar el rodillo, porque pediremos a Zoido que no haga no sé qué y la decisión la está tomando otro en Bruselas. Y eso tenemos que empezar a articular una sociedad civil europea que esté en contra de esto, porque es que si no va a ser muy complicado. Tenemos que reforzar también las redes norte-sur, porque también si no sabemos lo que pasa en el sur, difícilmente podremos saber qué alternativas podemos plantear en el norte. Y digo las redes norte-sur porque es muy difícil saber lo que está pasando en Sudán, en Níger y en Burkina, en un montón de países donde se están jugando las políticas europeas actualmente. Donde las empresas europeas están arrasando con todo con este tipo de acuerdos. Entonces, o tenemos también redes de confianza que nos informen lo que está pasando en otros sitios, o una vez más pasarán por encima de nosotros. Tenemos que exigir el cumplimiento de la ley, que es muy triste. Que la revolución sea que se cumpla la ley. Porque hay mecanismos en los cuales este tipo de comportamientos podrían estar penados. El problema es que los jueces no se atreven tampoco a aplicar la ley, que también es bastante triste. Y luego también dos brindis al sol, pero que creo que siempre son necesarios. Un nuevo modelo, apostar por un nuevo modelo de movilidad humana. Pues estamos viendo que este modelo de movilidad no funciona, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en ningún país del mundo. Estamos viendo que cada vez hay más gente en movimiento y nuestras legislaciones pertenecen a 2 siglos más atrás. Tenemos que romper con eso y plantear alternativas. Y tenemos también que cambiar un modelo de ciudadanía no basado únicamente en la nación o en un pasaporte, sino reproducimos un poco lo mismo. Y para terminar, una cita que me gusta mucho de Hegel.
Las verdaderas tragedias no resultan del enfrentamiento entre un derecho y una injusticia, surgen del choque entre dos derechos. Muchas gracias.